Estábamos escuchándolo ahí cuando pasó. Estábamos con unos holandeses. ¿Te acuerdas a tus sentimientos en este momento? Sí, estábamos con unos holandeses, habían unos chicos, unos seminaristas holandeses aquí. Con ellos estábamos. Lloramos todos. Allende, a pesar de haber sido, como decían, que era aristócrata, pero que era un político que él entendía a su clase, a la clase obrera. Tenemos la pretensión, y eso sí que lo voy a decir con modestia, de estar creando un camino distinto y demostrar que se puede hacer estas transformaciones profundas que son el camino de la revolución. Y nosotros lo hemos dicho, y tú sabes perfectamente bien, que hemos dicho que crear un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular, que abrirá el camino al socialismo. El 11 de septiembre de 1973, el Palacio Presidencial de la Moneda en Santiago de Chile fue el escenario de una de las últimas batallas de la Guerra Fría. El presidente Salvador Allende dará hoy un dramático discurso para conjurar el inminente golpe de Estado. Sin embargo, el golpe se le adelanta. Son las 6:11. Suena el teléfono, me toca contestar la llamada. Por el otro lado del teléfono se identifica el general Urrutia solicitando hablar con el presidente de la República. La respuesta fue que no, porque se había acostado muy tarde y había dado la orden de no ser despertado. No obstante, él me dice de que asume la responsabilidad de despertar al presidente, dado que la situación en el país es grave. En el camino inmediatamente se nos da la orden de ir con el armamento dispuesto, dada la gravedad de la situación. A esa hora sí se había dado la información de que la Marina, en sus maniobras que hacía todos los años, las habían aplazado y se dirigían a Valparaíso, lo que daba inicio, digamos, a un golpe de Estado, como una sublevación de la Marina. Seis de la mañana. La Marina ocupa la ciudad de Valparaíso y arresta a más de 1000 partidarios del gobierno de Allende. Se cortan las comunicaciones con el exterior. Solamente una línea queda abierta. A través de esta, el prefecto de Carabineros da la alarma a Allende a las 6:11. En ese momento, el presidente sabe lo suficiente como para estar inquieto, pero demasiado poco como para poder medir la real dimensión del peligro. Los golpistas le tienden una trampa.
inmediato porque es urgente que me comunique. Allende se desplaza al Palacio de la Moneda. En Santiago se respira una engañosa calma. Los militares esperan a que Allende arribe al palacio. Después cortan los accesos entre el centro de la ciudad y los barrios obreros. En su despacho, Allende reúne a sus leales, algunos ministros, amigos íntimos y 20 guardaespaldas. Nos plantea que políticamente había que darme una lección, había que levantar una bandera y darme un ejemplo. Nos da la oportunidad de que aquel compañero que quiera irse, se vaya. Nos miramos todos, ninguno se fue. La última foto del presidente. Lleva en las manos la Kalashnikov que le había obsequiado Fidel Castro. Espera ayuda de las tropas leales al gobierno bajo el mando del comandante en jefe Augusto Pinochet. Allende cree plenamente en la lealtad de Pinochet hasta que oye a las 8:32 la proclama de la Junta Militar. La proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros de Chile. Hasta el último Allende decía, ubíqueme, decía Pinochet, ¿cómo puede si yo sé que está conmigo esto? No escuché, si lo decía antes en la mañana, y cuando le dijeron, no está con usted, casi ahí se desarmó. La gran esperanza del socialismo democrático se encuentra absolutamente solo en su palacio, rodeado por 4.000 soldados. Nadie acude en su ayuda. Los guardias del palacio desertan. Allende decide pronunciar un discurso de despedida y se comunica telefónicamente con Radio Magallanes. Y fíjese, no lo veo nunca, Salvador, con casco, con el teléfono así doblado y haciéndole, cubriendo, porque era el último contacto. Y no se estaba seguro de que esas palabras fueran recibidas en Radio Balmaceda, creo que era. Magallanes. Sí, yo estaba ahí con Salvador. Eso, le reitero, forma parte de mi grande orgullo haber estado presente porque ese discurso fue sin pauta, sin nada, fue una cosa que le salió a Salvador del fondo. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será de un hombre digno que fue leal a la lealtad. ¿Cuánto falta, creen ustedes? ¿Ah? 600.000, y ese compañero yo lo que he dicho por radio. Bien, está bien. Lo felicito. La compañera lo había dicho primero, ¿ah? Así que, fíjense una cosa.
En primer lugar, dos personas de las que están aquí han contestado. El resto se quedó callado. Lo cual significa que lo que he dicho 50 veces han sido. No se lo han aprendido, no se lo han metido en la cabeza o no lo han oído. Y después se quejan, y después pierden las elecciones. Ni siquiera oyen los discursos, no los discuten y no se les meten las cosas en la cabeza. ¿Hasta cuándo diablos van a seguir así? No le gustaba mezclarse con las masas. Allí no se sentía a gusto. Le gustaba hablar al pueblo y sabía hacerlo muy bien. Su ambiente era la burguesía. Apreciaba como amantes a mujeres de las clases altas. Bebía el mejor whisky, nunca marcas baratas. Le gustaba salir a navegar con su velero. Estimaba la fina estampa. Salvador Allende nació en Valparaíso el 26 de junio de 1908. Su padre, un acaudalado abogado, lo educa en el espíritu humanista de la masonería. Un zapatero anarquista le inicia en las teorías revolucionarias de Marx y de Bakunin. Salvador es campeón nacional de natación y decatlón. También logra fama como boxeador y como encantador galán. Ya de niño sabe lo que quiere ser de grande, presidente. En 1933, Allende es uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile y como joven médico le prohíben ejercer su profesión. Lucha en favor de la colaboración entre todos los partidos de izquierda. Sus compañeros se mofan de él llamándolo Lenin interno. Allende subsiste practicando autopsias y atendiendo enfermos en los barrios marginales de Valparaíso. Es aquí donde conoce un país distinto, el de los rotos, apodo despectivo que da la burguesía a los pobres. La misión política de Allende estará marcada por sus experiencias como médico. Solamente el socialismo podrá liberar al hombre de la miseria. En Magallanes, los pastores de las inmensas estancias y los peones de los mataderos reúnen fondos para posibilitar su viaje proselitista al sur del país. Es aquí donde es elegido senador el 45. En 1970, es su cuarto intento, Allende recibe el 36,3% de los votos y es elegido presidente con el apoyo del Partido Demócrata Cristiano. Es el primer presidente marxista libremente elegido en la historia de la humanidad. Su coalición integrada por socialistas, comunistas, socialdemócratas y cristianos se llama Unidad Popular. La izquierda en todo el mundo está entusiasmada. El socialismo y la democracia son compatibles. En los primeros meses de mandato, los salarios suben un 25%, una fiesta para los pobres. Los ricos preparan sus maletas. Chuquicamata es la mayor mina de cobre del mundo, en posesión de la estadounidense Anaconda Copper Company. Allende la nacionaliza sin indemnización. También 90 grandes empresas chilenas son expropiadas. Sin embargo, pocos meses después se convierten en deficitarias. El gobierno de Allende, de acuerdo con sus respectivos sindicatos, los sindicatos manejados por los socialistas o por los comunistas o por el MIR, hacían una huelga, paralizaban la industria. Entonces el Ministerio del Trabajo decretaba la reanudación de faenas y nombraba a un administrador de la empresa, un interventor socialista. Eso se llamaron los resquicios legales. Nosotros denunciamos eso como una cosa absolutamente contraria a derecho, un fraude al derecho.
Contra la voluntad del gobierno, los trabajadores ocupan cientos de empresas. Campesinos toman violentamente superficies agrícolas. Su consigna es al diablo con los ricos. Entre las clases medias cunde el pánico. Allende ya no puede controlar las fuerzas que él había desatado. No tuvimos fuerza, no tuvimos fuerza suficiente para derrotarlo. ¿Me entiendes? Entonces se fue creando y eso favoreció, ayudó al juego de la derecha. Entonces se fue deteriorando la correlación de fuerza, porque para hacer la revolución, para llevar adelante el cumplimiento del programa de la Unidad Popular, se requería la mayoría del país. Eso está claro. La mayoría la tuvimos al comienzo, con el apoyo demócrata cristiano, después aún sin el apoyo de los demócratas cristianos en los primeros meses del año 71. Pero después se fue deteriorando. En diciembre de 1971 llega Fidel Castro, invitado por 5 días. Se queda 3 semanas. Estaba el auge de la Revolución Cubana, había muchos deseos quizás y tentaciones además para más de alguno de creer que la vía insurreccional, por ejemplo, era una respuesta adecuada. Había surgido la teología de la liberación y mi padre siempre antepuso decir no, en Chile tenemos una vocación civil, democrática, una tradición, nuestro parlamento, nuestro funcionamiento ininterrumpido. Entonces él siempre consideraba que el mejor y el único camino para las reformas profundas eran solamente en democracia y en pluralismo. O sea, él supo adelantarse a su tiempo o supo ir en contra de la corriente que había en ese tiempo, digamos, porque era un poco el aire revolucionario. Fidel Castro critica las debilidades ideológicas de la Revolución chilena y con ello anima a los radicales de izquierda a oponerse a Allende. Sí, ese ya fue el colmo, porque venía por 4 o 5 días que no hallaban qué hacer con él, porque Fidel Castro es un hombre muy especial, ¿no? Ahora, a medida que está viejo, se le han ido ablandando. Pero le gustó tanto acá que se quería quedar y no hallaban dónde mandarlo, dónde entretenerlo. Y eso causó e impulsó más todavía que como un gobernante extranjero lo atendían de tal forma. El general Palacios, el día del golpe. Su segundo regimiento blindado tomaría el Palacio de la Moneda. A las 11 horas expira el ultimátum. 20 guardaespaldas en el palacio y 8 francotiradores en el tejado del vecino Ministerio del Trabajo mantienen a raya a todo un ejército. Los guardaespaldas de Allende desarrollan un plan de fuga, pero este lo rechaza. A las 10:45 se suicida su amigo, el periodista Augusto Olivares. Cuando el presidente ordena, digamos, que nos guarezcamos del bombardeo, nos encontramos en el pasillo donde íbamos a estar todos juntos, el presidente de la República y yo, nos encontramos solos. Es en ese momento cuando él se aproxima a mí y pone su cabeza en mi hombro y llora la muerte de su amigo, el periodista Augusto Olivares. En este momento me llamó Domínguez, secretario de Marina, y me decía que fueran los 3 comandantes de izquierda a pedir notición al presidente. Vos sabés que este gallo es chueco. Consecuencia, es al revés la cosa. Si él quiere, va al Ministerio de Defensa a entregarse a los 3 comandantes en jefe. O sea, quiere decir que a las 11, cuando lleguen los primeros pericos, a ver qué es lo que va a pasar. A las 11 en punto se bombardea. Allende no se rinde, pero negocia por teléfono la salida de las mujeres que se encuentran aún en la Moneda, entre ellas sus hijas Beatriz e Isabel. Uno siente como casi una traición, ¿no? Uno lo que desea es permanecer. Entonces tuvimos varias veces una discusión, porque él nos decía que teníamos que irnos
y nos decía a mi hermana, a mí y a otras mujeres que estaban allí, secretarias, asesoras, en fin, periodistas, pero no queríamos, porque uno se siente mal, uno quiere permanecer, pero al final nos dimos cuenta que lo estábamos angustiando, así que optamos por hacerle caso. Entonces él personalmente nos acompañó hasta Morandé 80. Ahí nos dimos un abrazo sin palabras. Yo creo que ahí sobran las palabras. Pero yo reconozco que ese abrazo fue emocionado, pero yo nunca pude pensar que esa iba a ser la última vez. La guerra del Chile burgués contra Allende se inicia un año antes del golpe, en octubre del 72. En protesta contra las expropiaciones, los transportistas, los médicos y los comerciantes inician una huelga general paralizando al país. Allende negocia, pero rechaza tomar medidas de fuerza. Él nunca tomó el mando de sus fuerzas, por eso le digo, se le arrancó la situación, perdió el control de la situación y se produjo el descarrilamiento del país. Porque a todo esto no eran cosas inofensivas, se estaba destruyendo y se destruyó la economía de Chile. El costo de vida aumenta en el año 72 en un 163%. Todas las empresas estatizadas generan pérdidas. El Estado imprime moneda y la inflación alcanza tasas vertiginosas. Debido a la huelga empresarial de octubre, el abastecimiento se colapsa. Economía de guerra. ¿Qué es lo que había? El proceso, esto lo llevamos los civiles. Eso fue cierto. Los civiles con los paros de octubre y los paros de agosto. Son las dos, julio-agosto, digamos, fin de agosto, que son las dos fórmulas en que hace decaer al gobierno. La derecha política crea una organización terrorista, Patria y Libertad. El país se ve desestabilizado por las bombas y los atentados. Participé en Patria y Libertad, pero no como miembro. No, participé, pero no como miembro de la Patria y Libertad. Esa fue una cosa que también son cosas del momento que hacen necesario crear organismos. Hay otro más que creó el Partido Nacional. Pero era un organismo de terror también. Sí, Patria y Libertad. Claro, Patria y Libertad. ¿Y usted estaba de acuerdo con el terror, con la violencia contra Allende? No, en ese aspecto no. Nunca me ha gustado la violencia, de ninguna manera. Nunca me agradó la violencia. Pero uno de pronto tiene que participar en ella. Si alguien me ataca a mí, yo tengo que defenderme. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Allende integra a los generales en su gabinete y promete devolver a sus antiguos dueños las empresas ilegalmente expropiadas. El comandante en jefe Carlos Prats es nombrado vicepresidente, personificando la esperanza de una conciliación nacional. En diciembre del 72, Allende viaja a Moscú. Espera que el Gran Hermano le ayude, pero el servicio secreto KGB se opone. Por eso la opinión nuestra de inteligencia era que este proceso está condenado a morir.
porque Allende, que era un demócrata químicamente puro, como decimos nosotros, que él estaba absolutamente en contra de cualquier procedimiento de carácter dictatorial, de mano fuerte, de mano de hierro. Él se atenía a los procedimientos democráticos desde el principio hasta el fin. Nosotros estamos seguros, por la experiencia de otros países, que con este idealismo de Allende era imposible mantener el régimen interno del país. Leonid Brezhnev es inflexible. Ni un dólar para Chile. Después de las negociaciones, Allende dice a un amigo: tengo el puñal en la espalda. Allende dice: y ahora, señor Brezhnev, yo quiero hacer una solicitud. La solicitud del condenado a la muerte. Brezhnev levantó la jeta. Entonces, ¿cómo? Se sorprendió. ¿Qué solicitud del condenado a la muerte? Él dice: es que dentro de pocos días termina el plazo de créditos cortos que habían dado a Chile, una suma alrededor de $80 millones. Y si nosotros no estamos en condiciones de devolver esta suma en pocas semanas, entonces Chile será anunciado como un país en bancarrota, ¿sí? Y pierde todo su prestigio. Allende estuvo por retirarse abruptamente de su visita que hizo a Moscú. Hubo un momento en que dijo: me retiro. No, si aquí no se da nada. En definitiva se queda, pero tampoco obtuvo nada. O sea, el apoyo de la Unión Soviética fue exclusivamente un apoyo solidario. Que las palabras en este caso sirven poco. El embajador Anatoly Dobrinin informa a Henry Kissinger: la Unión Soviética no ayudará a Chile. No quiere otra Cuba y un nuevo conflicto con los Estados Unidos. Ninguna de las dos potencias sabe muy bien qué hacer con el socialismo en libertad de Allende. El gobierno de Nixon quiere derrocar a Allende con presiones políticas y económicas, pero le prohíbe a la CIA de participar activamente en los planes de golpe de Estado. En opinión de Kissinger, Allende ya no es un peligro. En círculos íntimos, Kissinger manifestó que fue gracias a su eficaz diplomacia frente a los soviéticos que Moscú decidiera abandonar a Allende. Lo que ni Kissinger sabe: entre cuatro ojos, Brezhnev promete armas para tranquilizar a los militares chilenos. Allende trata de acariciar la pata del tigre para que no lo mordiera. Pero el tigre, de todos modos, lo va a morder. Él mandó a Pinochet aquí a Moscú para buscar armamento para el ejército. A Pinochet. A Pinochet. Pinochet estuvo aquí. ¿Seguro? Seguro. Fue firmado el convenio sobre el envío de armamentos. ¿En 73? 73, al principio. Se le concedió el crédito de $100 millones para eso. En el momento, eso yo no lo sabía, ni tampoco lo supo inteligencia, porque era un acuerdo secreto entre dos organizaciones militares. Supe de fuente segura que ya estaban en el mar los barcos con el armamento soviético. ¿Qué armas? Armas eran de diferente tipo, pero habían tanques, había artillería y había bastante municiones para ellos. Es decir, que ya estaban en el camino. Entonces fue cuando yo personalmente escribí varios documentos de carácter de urgencia al gobierno, pidiendo que separaran esos envíos y que viraran los barcos que iban en dirección a Chile a otros destinos, porque ya el golpe de Estado era inminente. Allende no obtiene las armas de Moscú. Esto fortalece la posición de los conspiradores en el ejército. Para los planes de estos, Pinochet significa un peligroso obstáculo,
lo consideran un fiel servidor de Allende. Pinochet se sumó en el último minuto al golpe, y se sumó lleno de dudas al golpe, y se sumó con tantas dudas que mandó la familia a la frontera con Argentina. O sea, no, es un personaje ambiguo y shakespeariano, y en definitiva, por lo mismo que tenía cargo de conciencia, pasó a ser el más duro de los golpistas, el más brutal de los golpistas, el más criminal de los golpistas. Enseguida una comunicación al señor presidente de la República. Then a communication to Mr. Allende para que entregara el mando de la nación sin derramamiento de sangre. So he will relate the power without any loss of blood. Sin embargo, el señor Allende se negó a aceptar esta proposición. But Mr. Allende refused this proposal. Desde las 11:52, el palacio es atacado por aviones tipo Hawk Hunter durante 21 minutos. En un momento determinado la situación era irrespirable y el presidente le dice a aquellos que se sentían más afligidos para respirar que se pusieran boca abajo, que era el lugar donde se conservaba más el oxígeno. Y creo que los acontecimientos como se presentaron ese día, la desunión de la Unidad Popular, que era el sector político fuerte que lo apoyaba, nunca se pusieron de acuerdo en resolver los problemas, digamos, que existían. Y eso evidentemente lo llevó a tomar la drástica decisión. Pero él de ahí no iba a salir vivo. 3 días antes del fin, el 8 de septiembre, Allende festeja el cumpleaños de su hija Beatriz en la finca El Cañaveral. Ángel Parra canta una canción profética. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si una negra amenaza se cierne sobre ti, si 10.000 asesinos disparan contra ti, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si la guerra tu patria parte en dos, si la muerte se lleva tu primer amor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y había un ambiente decaído, un ambiente, yo diría, incluso la iluminación era triste, a pesar de ser una fiesta de cumpleaños. Y cuando llegamos nosotros, don Salvador se paró y vino a saludarnos, dejó de jugar y dijo, qué bueno que vinieron, esto hay que alegrarlo un poco. Estaba muy triste y muy, ¿cómo decirte? Se notaba que tenía un diálogo consigo mismo, ¿no? Estaba enfrentando un momento final, o sea, era como ver un personaje de una tragedia griega. Yo creo que todos éramos, y no nos dábamos cuenta, pero él sí era. Yo pienso que los vientos revolucionarios nos hicieron mal. Y que ese costo lo pagó todo Chile. Tal vez realmente no hayamos comprendido el ritmo de este país, le dijo Allende esa noche a un amigo. Está organizando la retirada. Y Allende veía que la cosa ya no tenía solución y que era preferible perderla, perderla en un plebiscito. Si la perdíamos, perdamos el gobierno en un plebiscito. Para evitar el derramamiento de sangre. Ese era el final. En este trágico 8 de septiembre, la dirección del Partido Socialista comunica a Allende su decisión. No al diálogo, no al plebiscito.
El partido de Allende busca la batalla final. Nada más desquiciador. No hay caos más profundo y más hondo que una guerra civil. Si ella se provocara, aunque la ganara el pueblo y el gobierno, siempre perdería el pueblo y el gobierno, y lo que es peor, perdería el país. Una guerra civil en Chile no solo significaría quebrar, desde el punto de vista social, la convivencia nuestra, en donde padres a hijos se enfrentarían hermanos a hermanos o hermanas, en donde además la politización ha llegado a nivel tal que prácticamente el país está tangencialmente dividido en dos sectores. Allende pide al cardenal Silva Enríquez que actúe de mediador. En la casa del cardenal, el 17 de agosto, Allende se encuentra con el presidente demócrata cristiano Patricio Aylwin. Es la última oportunidad. Nosotros pensábamos que la solución era un plebiscito. Y en eso nos jugamos hasta el final. Allende también propuso un Allende plebiscito. estuvo dispuesto a eso, pero sus partidos no le dieron el acuerdo. En esa conversación en casa del cardenal hablamos de estas cosas. Merecía ese calificativo de tragedia griega. Porque era un diálogo de sordos. Yo no creo que nadie quisiera realmente destruir la democracia, pero los hechos fueron produciéndose de una manera muy dramática y condujeron precisamente a destruir la democracia. Los demócratas cristianos encaran el diálogo sin demasiado entusiasmo. El ala derecha se ha aliado con el Partido Nacional y propugna la caída de Allende. En especial, el expresidente Eduardo Frei, que nunca ha podido sobreponerse a su derrota contra Allende. The Democratic parties and the Roman Catholic bishops Los partidos democráticos y los obispos católicos decidieron que el país quedaría arruinado a largo plazo en caso de que ellos no intervinieran y exigieron a los generales a actuar. Patricio Aylwin fue uno de los que aprobaron esta determinación. Él fue jefe del Partido Demócrata Cristiano. Mis peores enemigos, decía Allende, están en mi propio partido. Los socialistas, dirigidos por Carlos Altamirano, rechazan el diálogo político como capitulación. 2 días antes del golpe, el 9 de septiembre, Altamirano dice en un discurso: «Estamos dispuestos a resistir cualquier golpe de Estado. Chile se va a convertir en un nuevo, heroico Vietnam». Y el 9 usted hace este famoso discurso en que no echando benzina, ¿Ah? echando benzina sí, a las llamas. Sí. ¿Por qué? Si usted quiere echando benzina, pero el discurso prácticamente no se ha leído porque dado la falta de honestidad en la vía de las comunicaciones en Chile, nunca fue publicado el discurso. Nadie conoce el discurso. Nadie ha leído ese discurso. Fue transmitido por radio. Fue transmitido por radio. Pero bueno, los discursos que producen efectos son los que se leen, no en un determinado momento y por una radio. No hay un proceso histórico de alguna trascendencia que no entrañe un alto nivel de locura, de irresponsabilidad y sobre todo de utopía. En la casa del abogado Gamboa, en el barrio Locurro, se reúnen los conspiradores desde junio del 73 para preparar el golpe de Estado. Generales de ejército no había más de 5 o 6, de la Fuerza Aérea habían otros tantos, y iban civiles a la reunión de la casa de Gamboa. ¿Civiles representando qué? ¿Partidos? Partidos, sí. Si mal no es, sí, partidos. Partidos y su idea política contra, incluso de la democracia cristiana, que era la mayoría. Sí, eso es lo divertido.
¿Y el general Pinochet? Y el eso lo dijo usted. No, es una pregunta. ¿En qué fracción era él? Si me pregunta a mí, para nosotros los que estamos bien metidos en el asunto, era dudoso porque trabajaba muy bien su posición. Él en su libro dice que él estaba preparando. Eso a lo mejor lo preparó por su lado, nosotros nunca lo supimos. El 29 de junio se produce un mini golpe liderado por el ultraderechista coronel Super. Los generales Prats y Pinochet se enfrentan a los tanques de los golpistas. Cuando Prats deja el mando superior, Allende designa un sucesor, Augusto Pinochet, su última carta. El ejército está dividido. ¿Cómo reaccionar ante el caos? Es deseable que nuevamente algunos generales se integren al gabinete de Allende para compartir el poder con él. La mayoría de los oficiales quiere desprenderse de Allende, incluso si para ello tuvieran que violar la Constitución. La mayoría burguesa en el Parlamento insta a los militares a actuar. A nosotros, a los oficiales, yo no era general entonces, yo era coronel, nos tiraban maíz, igual que a las gallinas, así, maízito, triguito, porque éramos unas gallinas. O sea, éramos sin pantalones. El 9 de septiembre la Marina toma la iniciativa. El almirante Merino envía un mensajero a Santiago para poner a Pinochet al tanto de sus planes. En caso de que el comandante en jefe rehusara participar del golpe, los generales golpistas designarían al general Torres de la Cruz como su sucesor. En su domicilio, Pinochet cede a las presiones. Merino le mandó con este almirante la carta en que le dice: Augusto, si tú no la firmas, te comunico que la Armada de todas maneras va a la operación. Y lo firmó. Ese mismo día, Pinochet visita a Salvador Allende. Es domingo. Faltan 2 días hasta el golpe. Allende está preparando su discurso en el que anunciará el plebiscito. Aún queda tiempo para una salida política, pero el general, al que sus camaradas llaman el zorro, ya ha dado su palabra de honor. Es el último acto de la tragedia. Y el lunes Salvador llamaba plebiscito y se acababa el peligro de golpe, de masacre, como decía Chicho. Entonces lo importante es que entre la mucha gente que fue a Cañaveral el domingo, fueron 2 generales de civil, el general Pinochet y el general Bonilla. No, perdón, no se llamaba Bonilla, Urbina, el general Urbina. A expresarle al presidente su solidaridad y su preocupación por lo que estaba. Y Salvador les informó que al día siguiente iba a llamar a plebiscito y que entonces el pueblo iba a decidir. La mayoría se decía que si que no fuéramos, no íbamos. Recibió elogios de parte de los 2 generales y Pinochet le pidió a Allende, es decir, luego primero lo felicitó por la decisión. Le reitero, el llamado plebiscito estaba hecho. Y le pidió que, por razones internas del ejército, el plebiscito no lo llamara el lunes en la mañana, sino el día miércoles. Y Salvador aceptó. El problema es que entre el lunes y el miércoles estaba el martes.
entro, el Salón de Independencia es uno en que a un lado está el cuadro Subercaseaux, muy bonito, y veo en el sillón rojo el cuerpo del señor Allende así acostado, y con la metralleta que le regaló, porque lo vi en la placa, Fidel Castro. Prácticamente se destapó los sesos. Usted le veía la cara hinchada hacia acá, casi intacta. A tal extremo que yo no lo reconocí, yo lo conocía muy poco, porque también yo había estado muy poco con él. Y lo reconocí por un reloj fabuloso que tenía, que no sé quién se lo regalado, que lo tenía en la muñeca. Avisé por la radio, misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. Asesinato o suicidio. Durante años se mantuvo la leyenda de que Allende cayó en combate, un mártir como el Che Guevara. 12 leales presenciaron su muerte. Uno de ellos rompe su silencio después de 30 años. El presidente de la República, junto a varios colaboradores que habíamos ahí, se sentó y puso el fusil de él entre las piernas. Y se apoyó su mentón en el cañón del fusil. Él empezó bajo la mano, se agarró del guardamonte del fusil y en un momento determinado presionó el disparador. Eso ocurrió en el lado derecho del presidente de la República. El fusil lo tenía apoyado aquí. ¿Y lo anunció? De ahí no anunció nada, no dijo absolutamente nada. Fue inesperado para Inesperado completamente. Todo el mundo se quedó, digamos, frío ante esa situación. ¿Y usted lo vio? Yo lo vi. Y los que estaban ahí conmigo también lo vieron. Misa de Te Deum de los vencedores. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede olvidar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino, que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Estas fueron mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Porque esto fue aplanado de un viaje. Fue con un costo mínimo de vida, o sea, absolutamente mínimo. Sin embargo, nos cobran como si fuéramos como los 100 millones de muertos de la Unión Soviética, no son nada comparado con los 1000 muertos nuestros, ¿entiendes? La tragedia chilena no ha terminado. Hasta el día de hoy se encuentran en fosas comunes cadáveres de partidarios de Allende. Son sepultados en el Monumento de los Desaparecidos en el Cementerio General de Santiago. Los asesinos han quedado sin castigo. No es que yo esté por el suicidio, pero yo creo que él lo pensó muy bien. Yo creo que fue que dejó una lección. Yo creo que Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, dice por ahí en un verso, creyeron que lo mataron y lo que hicieron era enterrar una semilla.
que vuelan, vuelan de lado a lado, festejando en el cielo a mis ojos. Se alegran y en sueños encontrados. No se crea, me pongo un poco triste de pensar el fin de esta historia. La esperanza que yo llevo adentro la pongo en lugar seguro y resiste. En ese volantín vuela el Gabriel, miren cómo vuela el gato Jaiba con él. Trutruca y tambor sobre una parra, susurramos tristes por las ramas. En ese volantín vuela el Gabriel, miren cómo vuela el gato Jaiba con él. Observan a los niños mis amigos. Inicio, digamos, a un golpe de Estado, como una sublevación de la Marina. Seis de la mañana. La Marina ocupa la ciudad de Valparaíso y arresta a más de 1000 partidarios del gobierno de Allende. Se cortan las comunicaciones con el exterior. Solamente una línea queda abierta. A través de esta, el prefecto de Carabineros da la alarma a Allende a las 6:11. En ese momento, el presidente sabe lo suficiente como para estar inquieto, pero demasiado poco como para poder medir la real dimensión del peligro. Los golpistas le tienden una trampa. Allende se desplaza al Palacio de la Moneda. En Santiago se respira una engañosa calma. Los militares esperan a que Allende arribe al palacio. Después cortan los accesos entre el centro de la ciudad y los barrios obreros. En su despacho, Allende reúne a sus leales, algunos ministros, amigos íntimos. Estábamos escuchándolo ahí cuando
cuando pasó. Estábamos con unos holandeses. ¿Te acuerdas a tus sentimientos en este momento? Sí, a mí estábamos con unos holandeses, habían unos chicos, unos seminaristas holandeses aquí. Con ellos estábamos. Lloramos todos. Allende, a pesar de haber sido, como decían, que era aristócrata, pero que era un político que él entendía a su clase, a la clase obrera. Tenemos la pretensión, y eso sí que lo voy a decir con modestia, de estar creando un camino distinto y demostrar que se puede hacer estas transformaciones profundas que son el camino de la revolución. Y nosotros lo hemos dicho, y tú sabes perfectamente bien, que hemos dicho que hay que crear un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular, que abrirá el camino al socialismo. El 11 de septiembre de 1973, el Palacio Presidencial de la Moneda en Santiago de Chile fue el escenario de una de las últimas batallas de la Guerra Fría. El presidente Salvador Allende dará hoy un dramático discurso para conjurar el inminente golpe de Estado. Sin embargo, el golpe se le adelanta. Son las 6:11. Suena el teléfono, me toca contestar la llamada. Por el otro lado del teléfono se identifica el general Urrutia solicitando hablar con el presidente de la República. La respuesta fue que no, porque se había acostado muy tarde y había dado la orden de no ser despertado. No obstante, él me dice de que asume la responsabilidad de despertar al presidente, dado que la situación en el país es grave. En el camino inmediatamente se nos da la orden de ir con el armamento dispuesto, dada la gravedad de la situación. A esa hora sí se había dado la información de que la Marina, en sus maniobras que hacía todos los años, las habían aplazado y se dirigían a Valparaíso, lo que daba y 20 guardaespaldas. Nos plantea que políticamente había que dar una lección, había que levantar una bandera y darme un ejemplo. Nos da la oportunidad de que aquel compañero que quiera irse, se vaya. Nos miramos todos, ninguno se fue. La última foto del presidente. Lleva en las manos la Kalashnikov que le había obsequiado Fidel Castro. Espera ayuda de las tropas leales al gobierno bajo el mando del comandante en jefe Augusto Pinochet. Allende cree plenamente en la lealtad de Pinochet hasta que oye a las 8:32 la proclama de la Junta Militar. La proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad.